Bueno, vamos rapidito por aquí ya, conectándonos a través del Facebook Live de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, con todos nuestros amigos foristas que, como de costumbre, siempre se enlazan con nosotros en los Facebook Live que hacemos. Primeramente, todos los lunes, ya a las 3:30 de la tarde desde Vaca Brava, ya tenemos el segmento La Otra, no la otra ciudad, esta es la última frontera, estamos allá los lunes en Vaca Brava, en Caguas. Acá nuestro segmento de los miércoles a las 7:30 de la noche, donde pues tratamos los asuntos que me vienen acá a la cabeza y lo que está ocurriendo en el mundo también, pensando en voz alta, como siempre todos los miércoles 7:30 de la noche. Y los viernes, ya todos ustedes saben, estamos con La Otra Realidad a las 8 de la noche, y conmigo en ese programa de los viernes, vía telefónica, el ingeniero Orlando Pla. Así que esa es la rutina que tenemos y esperamos poderla mantener así lo mejor posible para que no se rompa el circuito, ¿no? Para que digamos eso lo más claro posible. Así que gracias a ustedes por estar conmigo, compartir este rato, y acá pues vamos directamente a los asuntos que me traen hoy acá, pensando en voz alta un poco de la catarsis esta que nos hacemos y nos sacamos del sistema cada vez que pues la presión aumenta en el mundo, y pues nos damos cuenta que pues casi todo está fuera de nuestro alcance el poderlo resolver, pero siempre lo que está de nosotros es la actitud que tengamos nosotros cuando podamos enfrentarnos las vicisitudes y todos estos eventos que continuamente pues nos impactan a nivel mundial, que definitivamente son preocupantes. Las noticias malas siempre se replican, ¿no? Siempre se van repitiendo, van aumentando, son las primeras en llegar. Las buenas noticias pues casi siempre pues se mantienen, ¿no? Como una información, que diría yo, adyacente a lo que está siempre sucediendo, porque lamentablemente no son prensa, no llaman, ¿no?, a la discusión pública de los medios, y esto pues lamentablemente se convirtió, ¿no?, en la normalidad, en la normativa que utilizan las cadenas de noticias internacionales. Pero bueno, acá comenzamos hoy con ustedes en Pensando en Voz Alta, una vez más tu amigo Andrew Álvarez. Bueno, hay varias cosas que quiero tratar hoy. Vamos a ir desde inclusive los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y la naturaleza, hasta llegar obviamente a la política de los Estados Unidos y la situación que está ocurriendo allá en la Franja de Gaza y otras regiones del mundo, donde definitivamente los conflictos pues nos mantienen, ¿no?, en vilo, ¿no?, en ese ir y venir de las cosas, teniendo la oscilación de que en algún momento las cosas podrían descarrilarse y perderse el poco equilibrio o armonía que pudiese quedar para tratar de mantener, ¿no?, la comunicación y las relaciones diplomáticas que en estos momentos más o menos todavía subsisten debido a la decadencia de la forma y la estructura que se utilizó en el siglo XX para tratar de llevar a cabo, ¿no?, este tipo de relaciones internacionales, que son las Naciones Unidas, que han ido en una gran decadencia, en una gran pérdida. Y por otro lado, pues las malas condiciones que se han dado durante el siglo XXI entre las superpotencias actuales, y lógicamente pues no es nada que se vea en estos momentos como algo que pueda repararse en los próximos días o semanas. Sí existe obviamente, ¿no?, el potencial de que estas cosas puedan recrudecerse más, pero todo el mundo tiene en alguna medida alguna esperanza siempre, ¿no?, mientras hay vida y esperanza, de que las cosas se puedan normalizar desde el punto de vista de lograr algún tipo, ¿no?, de armonía, si así se le puede decir, o por lo menos de relaciones y tolerancia entre los grandes poderes políticos y económicos del mundo. Hay un estudio, perdonen ustedes, un estudio dirigido por científicos brasileños. Un poco de agua porque si no me quedo sin garganta hoy. Ahora sí arranco. Hay un estudio que han hecho una serie de investigadores y científicos brasileños sobre la realidad, lo que está ocurriendo actualmente en el Amazonas, ¿no? Esa región, el bosque más grande tropical del planeta, esa jungla, esa selva, y del impacto que está recibiendo en estos momentos y de las proyecciones de lo que aparentemente va encaminado, ¿no?, el bosque del Amazonas, uno de los grandes pulmones del planeta, uno de los grandes procesadores precisamente de agua, ¿no? La condensación que produce este bosque es necesaria definitivamente para poder mantener, ¿no?, el equilibrio hídrico que hay en nuestro hemisferio, o incluso más allá de nuestro hemisferio. O sea, las capacidades de este bosque prácticamente son globales. Así que es importante lo que ocurre aquí. Pues bien,
Esta investigación ha salido publicada precisamente en la revista Nature, ¿no? La revista Nature ha destacado en su portada lo que aquí se ha desglosado en los datos e información adquiridos, ¿no?, durante esta investigación. Lo que nos dice es que para el año 2050 probablemente el daño que ha sufrido el bosque, el Amazonas, va a ser tan y tan grave y tan profundo dentro, ¿no?, de su sistema ecológico y dentro de la biodiversidad que compone el bosque, que ya no va a poderse reparar. Me explico, ¿no? El punto de inflexión o el punto de no retorno, donde ya el bosque no va a tener, ¿no?, la capacidad de poderse reparar, de poder ser resiliente, ¿no?, de poder continuar su proceso natural de florecer, de poder mantener y sostener ecosistemas y todo lo que conocemos, lo que estudiamos la naturaleza. Pues lamentablemente lo que dice este informe es que eso no va a funcionar más de esa manera, y que lamentablemente lo que hay aquí implicado no solamente es la tala del bosque, ¿no?, es desmontar el bosque como tal, lo que ha estado ocurriendo sistemáticamente en los últimos 100 años, sino que va desde las altas temperaturas por la situación del cambio del clima, y es algo que es recurrente y mastica con las neuronas. Todos los científicos que trabajan con ecosistemas, que trabajan con el ambiente, con la naturaleza, hacen el mismo señalamiento. Así que no existe una estúpida conspiración para mentirle a la gente diciendo que eso se lo inventa la gente cuando usted lo vive en carne propia prácticamente todos los días. Elemental. Pues bien, una vez más, otro grupo más de científicos de los miles que hay en el planeta haciendo trabajos en el ambiente, nuevamente señalan el cambio climático, el aumento de calor, los incendios continuos que ocurren en las regiones del bosque, especialmente, por ejemplo, el área de Mato Grosso, que se ve bien afectado, el área del estado de la Amazonia y otros más que son los que se han señalado como los que están sufriendo un desgaste descomunal en su material vital. Me explico, ¿no? En la materia verde, en la materia de la clorofila, en lo que tiene que ver con plantas, toda la foresta, y esto obviamente como está implicado, ¿no?, en las capacidades del resto de la vida en el bosque, fauna, que incluye desde insectos, aves, mamíferos, primates como monos, etcétera, etcétera. Entre las cosas que señalan ellos es que probablemente ya en el 2050 el 47% del bosque esté deshabilitado. Me explico, que ya no exista como tal, que haya entrado en una transición para ir reemplazando, ¿no?, las plantas y los organismos endémicos del bosque por otro tipo de plantas que se hayan podido adaptar a las nuevas condiciones ambientales aquí en el 2050, ¿no? Estamos hablando de al ladito, ¿no? Estamos hablando prácticamente casi 25, 26 años en el futuro, donde pues vamos a notar toda esta grave situación, y que obviamente el subir el 1,5 grados centígrados que se aumenta es un equivalente definitivamente a una hecatombe biológica dentro de ese bosque. Si ese bosque se muere, definitivamente las consecuencias a nivel del mundo son devastadoras. Esto no hay ni siquiera que preguntárselo. No es saber simplemente cómo es un eslabón importantísimo para que la vida se sostenga en nuestro mundo. Y así vemos al bosque más grande dentro del ámbito subtropical y tropical, esta jungla, esta selva del Amazonas, comprometida y amenazada, sin que podamos por el momento hacer nada. El gobierno de Brasil, pues bueno, el gobierno de Brasil está tratando de hacer lo que puede en estos momentos, bajo la gobernanza de Lula da Silva, que es el actual presidente. Durante la época de Bolsonaro, pues se dieron todo tipo de permisos para que mineros, madereros, ganaderos, gente que siembra caucho y cuantos pájaros raros pudieran navegar y volar por ahí, entrar al bosque y hiciese lo que le diera la gana. Los incendios continúan, así que ya se ha perdido, para que usted tenga una idea, el 25%, mastica con las neuronas, el 25% de las capacidades de este bosque, del terreno, de las miles y miles y miles, cientos de miles de hectáreas que meramente han sido destruidas. Es una mala señal, es una mala noticia, que se une obviamente a las amenazas que sufre el océano, porque todo está correlacionado, aquí todo es simbiótico. El océano no está tan lejos de la jungla como usted se puede imaginar, de la misma manera que los mangles en Puerto Rico no están lejos del bosque enano del Yunque, lo sabía. Todo está encadenado, concatenado, enlazado, es parte del proceso natural. Obviamente la biosfera
y ahí está todo, ¿no? En esa diversidad de la vida, comenzando en el mar, en el océano, llegando a las playas, de las playas pasando a las llanuras hasta las montañas, y ahí hay todos diferentes ecosistemas que se entrelazan y se retroalimentan, es elemental. Pues bien, si tenemos un océano enfermo, lleno de plásticos, ¿verdad?, lleno de químicos, de derrame de petróleo, como el que ha ocurrido recientemente allá en las Antillas Menores, y usted aquí en Puerto Rico ni se enteró ni de casualidad, porque aquí de esas cosas no se hablan, aquí es politiquería 101 Baratex, y las cosas que pasan en el resto del mundo, inclusive en nuestro vecindario del Caribe, ni siquiera se destacan en las noticias en Puerto Rico, por ese bendito insularismo mediático que aquí hay, que nos queremos el ombligo de no sé qué cosa, lo que tenemos es la crosta, ni siquiera el ombligo. Pero la situación, hablando seriamente de estos aspectos, es que si el océano se enferma también, se murió el resto, ¿no? Un océano vivo, un océano saludable, es representante de un planeta que está equilibrado. Así que estamos perdiendo aquí la capacidad que el océano se sostenga, se mantenga, ¿no?, desde citoplancton hasta las ballenas azules y todo lo que tiene que ser referente a la vida en las costas, como dije hace un rato, de la costa a la montaña, de los mangles, llegamos hasta la punta del bosque enano allá en el Yunque. Dicho todo eso, pues bueno, ojo a la naturaleza, porque esto es, ¿no?, parte de un paradigma que tenemos que entender y que he mencionado yo desde el primer día, que es que si la naturaleza muere, nos morimos con ella, no hay otra, no inventen, no hay forma, no hay manera. Así que vamos a empezar a apreciar lo que nos rodea, porque esto va a seguir cambiando y ya va a llegar el día en que nuestros descendientes, no muy lejanos, no van a tener la oportunidad de ver esto como era en su estado natural y de tener condiciones imposibles para la vida en el propio mundo en que nacieron. Despierta, durmiente, la cosa no es un relajo. Bueno, dicho todo eso, también hay situaciones que están pasando en el mundo ya fuera del marco, ¿no?, de la cuestión natural, de alza de temperatura, cambio ambiental, deforestación y los tantísimos asuntos que a mí sí me interesan. Hay obviamente una noticia que está dando golpes desde ayer precisamente en todo el mundo, y es que el gobierno de Ucrania ha indicado que hundió un buque de guerra en el mar Negro, ¿no?, un buque de guerra ruso. Otro más, ya los ucranianos para que usted sepa, han hundido más de una docena de embarcaciones rusas en la guerra, lo sabía, más de una docena de ellos. Así que imagínense, con los ucranianos que pelean con el meñique, no usan ni siquiera las dos manos, una guerra naval de Rusia contra la OTAN o Estados Unidos, pues los barrerían meramente en una semana, y no es una exageración, es una exactitud militar. Así que más de una docena de barcos, y siguen sumando, a más de 12, 15, 16, siguen hundiéndolos. En esta ocasión, el barco fue el Caesar Kunikov, el barco hundido por los misiles ucranianos, aparentemente, ¿no?, en las últimas horas allá en el Mar Negro. Mientras eso sucede en el Mar Negro, obviamente las tropas rusas siguen poniendo presión en las líneas de guerra, en las líneas de combate contra el ejército ucraniano, y ustedes saben que la crisis que sufre el ejército ucraniano es una crisis de municiones, es una crisis también de cansancio mental, cansancio físico y desgaste. Así que veamos a ver hasta dónde esta gente va a durar allí, y obviamente todos los reportes que hay en estos momentos que tienen que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que señalan es que Rusia ha podido mantener su crecimiento económico, inclusive después de 2 años de guerra. Recuerde usted que la guerra pues empezó el 24 de febrero del año 2022. Y desde el 24 de febrero del año 2022 el mundo cambió una vez más. Este es un mundo mutante, ¿no? Y cuando digo que es un mundo mutante es porque cambia de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones que de momento surgen y que pueden cambiar el equilibrio internacional, ¿no? Y como todo es geopolítica en la actualidad, no solamente la economía globalizada, sino todos los asuntos que pueden llevar a cabo, ¿no?, conflictos en territorios que puedan ser sensitivos y que puedan impactar la economía internacional. Ahora, aclarando ese punto, que esto es importante, desde el pasado 24 de febrero del año 2022 hasta este momento, Rusia pudo adaptarse a las circunstancias, ¿no?, a las sanciones económicas de Estados Unidos, de la Unión Europea, a las ayudas que ha estado enviando la OTAN y los Estados Unidos continuamente a Ucrania para poderse sostener en esta guerra y poder rechazar la invasión rusa, que logró, ¿no?, hacerla retroceder de lo que había avanzado en un principio. Pero como todo el mundo sabe, las líneas están estancadas, no hay movimiento en estos momentos, pero mientras eso sucede, Rusia sigue aumentando su presión con los bombardeos masivos que está llevando a cabo en puntos neurálgicos de Ucrania, desde ciudades, pasos, por ejemplo, de carreteras, autopistas, vías de tren, etcétera, etcétera, afectando la infraestructura, y esa ha sido la estrategia prácticamente desde el día 1. Los cálculos que han hecho diferentes instituciones, por ejemplo, financieras del mundo, desde la bolsa, de diferentes bolsas de valores, como diferentes think tanks, ¿no?,
estanque de pensamiento, organizaciones, ¿no? Y por ejemplo, diferentes corporaciones que se dedican a evaluar daños colaterales por la guerra, daños directos por la guerra, cómo se reparan economías o cómo van a haber efectos en la economía debido, ¿no?, al desgaste de la guerra, han indicado que Rusia ha aumentado más de un 2.7 su economía, inclusive durante toda la guerra, inclusive con todas las sanciones que ha tenido. Ha podido llevar a cabo una economía de guerra. Pero en estos momentos el problema de todo esto es que Rusia está utilizando prácticamente el 42% de todo su presupuesto para poder sostener la guerra. Lo sabía. Así que esto nos lleva a un momento que es crítico, donde todos los especialistas en la materia lo que dicen es que el 2024 Rusia podrá mantenerse, ¿no? Su economía podrá sostenerse, pero una vez llegue el 2025 ya no va a haber forma o manera de que Rusia pueda sostener su economía de guerra y que pueda mantenerse al ritmo que se mantuvo hasta ahora, utilizando obviamente, ¿no?, pues utilizando las ventas que ha hecho de combustible tanto a China como a la India, como la flota de los barcos oscuros o los barcos fantasmas. ¿Qué es esto, barcos oscuros fantasmas? Bueno, los barcos petroleros que van bajo otras insignias, otras banderas, y que venden el crudo o el petróleo ruso en otros países, sea en África, sea en el Índico, en el Pacífico, inclusive en Latinoamérica y tantísimos otros puntos de destino donde va el petróleo ruso ante toda, ¿no?, la prohibición que se ha mantenido. Pero mientras eso sucede, también es bueno que usted sepa, mientras yo le digo esto de la economía rusa, que le tienen un deadline al 2025, vamos a ver, porque ya habían apostado que en el 2023 iba a estar cayéndose y que en el 2024 Rusia no podría sostener su economía debido a los daños que había sufrido en la guerra y al desgaste. Pero ahora nos tiran una nueva proyección, que es lo que estoy explicando aquí precisamente, de que hasta el 2025 es que podrá mantener esas capacidades de poder sostenerse, ¿no?, económicamente. Recuerden que cuando se dio la invasión de Ucrania, en ese primer mes, cuando le cayeron las sanciones arriba a Rusia, el rublo se estrelló por ahí para abajo. El rublo no valía ni un centavo prieto, ¿ok? Para que usted despierte a la realidad. Así que bueno, en eso están apostando. Claro, aquí es cuestión de mover las fichas inteligentemente y de conocer o tratar de ver cuáles puedan ser las tendencias hacia el futuro. Y los rusos apuestan sobre todo a que Donald Trump gane las elecciones, de que no vaya preso, de que no lo vayan a encontrar culpable en los varios juicios que tiene pendientes en estos momentos durante este año, y que pueda superar todas esas vicisitudes y que pueda llegar nuevamente a la Casa Blanca, desplazar a un lado a los demócratas, tener control del Congreso y luego tener control más adelante del Senado, poder suspender todas las ayudas contra Ucrania, poder comenzar nuevamente unas relaciones bilaterales como le agradan a Vladimir Putin, sonriéndose siempre y sin ningún tipo de crítica de parte de Trump, porque no lo critican ni siquiera en las esquinas. Así que va a tener un yes para todo, y eso lógicamente para los rusos es bendición, es pan, como dicen, del cielo. A eso está apostando Rusia. Y luego usted sabe muy bien que en el pasado meeting, la pasada semana, Donald Trump pues obviamente señaló una vez más de que los países, que si él llega a ser presidente, si nuevamente toma la presidencia, llega a Casa Blanca, los países de la OTAN que no estén pagando las cuotas no van a tener ni la colaboración ni van a tener la protección de Estados Unidos, si acaso, ¿no?, la Federación Rusa llevase a cabo una operación militar o un ataque, una agresión contra ellos, olvidándose obviamente, ¿no?, del artículo 4 y el artículo 5 de la OTAN. Pero luego también surgió algo que pusimos o publicamos en mi página, Andrew Albert Chardon, página oficial, que son las declaraciones del ex asesor de Casa Blanca durante el periodo de Trump, que era John Bolton, donde este señor, que es un halcón de la guerra, porque lo que le gusta es la guerra, no es un pacifista, es un halcón de la guerra, punto. Vive para hablar, vive para soñar, vive para hacer la guerra. Y de estos tipos hay muchísimos en Washington, lo sabe. Y de estos hay en los dos partidos, republicano y demócrata. Así que esto es parte de la naturaleza misma de la nación estadounidense, que es un imperio, y los imperios se levantan a través de las guerras, no a través de otra cosa, para que entendamos cuál es el axioma aquí. Dicho eso, pues bueno, la situación es la siguiente, ¿no? Lo que ha dicho Trump, y que es lo que había discutido, según Bolton había dicho, miren, en el 2018, en la reunión que hubo de la OTAN allá en Europa, pues Trump estuvo a punto de separarse de la OTAN oficialmente. Hay que señalar algo antes de seguir. Actualmente hay una ley, ¿no?, que se aprobó por el Congreso y por el Senado de Estados Unidos, donde supuestamente y alegadamente ningún presidente puede romper el lazo con la OTAN, y eso se legisló ahora durante la época de Joe Biden. Si viene Trump
a no ser que se haga una enmienda y que Senado, Cámara y todo el mundo y cuanto pájaro loco aparezca decida lo contrario, pues no habría forma obviamente de desligarse de la OTAN. El mensaje que dio Trump la pasada semana es que los países que no paguen, ¿no?, el 2% del Producto Interno Bruto, que era lo que se estaba discutiendo desde la época de Trump, de que habían países que eran morosos, que no estaban dando una cuota económica a la OTAN, que Estados Unidos cargaba con la mayor parte de esta inversión, además de Alemania y otros más, y Alemania incluso estaba bastante, como diría yo, defalcada en lo que se refiere a las capacidades militares, y lo está en estos momentos. Incluso el secretario o el ministro de Defensa de la guerra alemán y sus principales generales dicen que Alemania tiene que prepararse para los próximos 5 años para una guerra con Rusia. Lo sabe, ¿verdad? Que en 5 años hay que estar listo para una guerra con Rusia. No es que vaya a ser una guerra eminente, eso es una forma de hablarle a los militares para establecer un deadline, ¿no? Un momento en que usted tiene que tener ya todas las capacidades posibles para poder enfrentar una posible agresión. Es decir, necesitamos los próximos 5 años acelerar para estar capacitados, y es lo que ha dicho precisamente el secretario de la OTAN, donde ha dicho de que Europa tiene que empezar a fabricar municiones y armamento lo más rápidamente posible para poder utilizarlas en su defensa, no depender precisamente de Estados Unidos. Y luego con los vientos que soplan desde Estados Unidos con los discursos de Trump, donde anteriormente lo había dicho durante su pasada administración, de que no había propósito para la OTAN, de que no iba a seguir pagando dineros de la OTAN, que los países que no estuvieran dispuestos a darse 2% del Producto Interno Bruto no iban a contar con el apoyo de Estados Unidos, cosa que no es así porque el tratado es el tratado. Y va a tener que hablar, obviamente, ese tratado que se acordó en la época en que la Unión Soviética estaba en expansión ideológica y que era un peligro para Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que los países del Tratado del Norte, que es la NATO o la OTAN, eso es lo que trataron. Y obviamente hay gente que dice, bueno, cuando colapsó, para allá en 1990-91, cuando colapsó la Unión Soviética, ya la OTAN perdió su propósito. Bueno, la OTAN ha estado siempre ahí, porque la OTAN es que la OTAN no es que Europa depende de Estados Unidos. La OTAN tiene 2 propósitos para los Estados Unidos, para que los que no son estrategas puedan entender este otro punto de vista, que es el que aplica Estados Unidos, para que vea cómo es la cosa, no como usted la entendió tal vez. Estados Unidos utiliza la OTAN ¿para qué? Para justificar sus operaciones militares en el mundo. ¿Cuántos países de la OTAN llevan a cabo operaciones intercontinentales? Dígame. Aparte de la guerra de las Malvinas, hombre, los años 70, los británicos, los argentinos, ¿cuántos? Si las operaciones más cercanas que llevaban a cabo los europeos fue precisamente la guerra de los Balcanes, los 90, ¿se acordó? Yugoslavia, EPA, Montenegro, etcétera, etcétera. Luego, las operaciones más recientes de guerra en Europa las ha llevado Rusia, no la OTAN. Vamos a estudiar, vamos a hablar, saber de qué estamos hablando. Chechenia, Georgia, Ucrania. No me diga, Pepe. Claro, pero la OTAN sí ha expandido, ha adquirido que nuevos miembros, van por 31, nuevos miembros que eran del bloque oriental, que obviamente, vamos a hablar como es, en derecho internacional, Rusia no es quien para decirle a cualquiera de estos países que no sean parte de la OTAN. Porque me siento amenazado. No, hombre, si su vecino quiere ser pana del otro que está en la otra calle, eso no es problema suyo. Usted manténgase como tiene que mantener y no sea un peligro para los demás. De la misma manera, habrá que ver entonces cómo la OTAN incidió en obviamente seguir poniendo presión contra Rusia, porque actualmente la tiene rodeada. Y eso es la realidad, la tiene rodeada. Y yo obviamente, si soy Vladimir Putin y soy un autócrata, un dictador en mi territorio, y fuimos enemigos por tantos años y tuvimos una guerra fría larguísima de más de 40 años, pues obviamente tenemos que tenernos algunos rencores que hemos heredado y una serie de situaciones que nunca, como dicen por ahí, nunca hemos podido superar. Y definitivamente los países con grandes recursos y con gran territorio, los países que han sido potencias o imperios en algún momento de su historia, como haya sido los zares con el imperio ruso, o como ha sido Estados Unidos en el siglo XX y XXI, el imperio occidental, o otros que hayan sido en su momento histórico, pues definitivamente esos países tienen una gran carga. Y sobre esa gran carga, pues siempre queda definitivamente el deseo y la sombra de mantener o reposeer lo que se tuvo en algún momento en la historia. Bueno, para darle vuelta a la noria, hay que entender lo siguiente. La OTAN le da a Estados Unidos, ¿cómo diríamos nosotros?, cierta garantía militar y cierto apoyo legal. Mastique con las neuronas. ¿Por qué? ¿Usted cree que Estados Unidos, en todas las guerras que usted está viendo, bueno, vamos para atrás. Vamos a la primera guerra del Golfo, cuando George H.W. Bush era presidente de los Estados Unidos. De ahí en adelante, cualquier conflicto de Estados Unidos, si quiere vaya a Corea,
Pero ya de Corea, la guerra de Corea, pues bueno, estamos en el 50 y 53, pero vamos más cerca. Cualquier conflicto en que haya estado Estados Unidos desde la época de George H.W. Bush necesitó el apoyo de la OTAN, lo sabía, ¿sí? De hecho, bombardeó a Libia, a sacar a Muammar Gaddafi. Estados Unidos no lo hizo solo, necesitó a la OTAN. La invasión para sacar de Kuwait a Saddam Hussein no fue Estados Unidos solo. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Te lo masticaste? ¿Te lo inventaste? Claro que no. Tuvo que usar gente de la OTAN y recursos de la OTAN, donde todos los países tienen que enviarle suministro, equipo, ayuda, logística. Todo eso no es solo Estados Unidos. Está como la leyenda de los 300 espartanos, ¿verdad? Que la historia dice que eran los 300 espartanos más 7.000 griegos más. Pero entonces nos dicen, no, los 300 machacanes ahí peleando cuerpo a cuerpo. No. Estados Unidos ha peleado todas sus guerras, sépalo, siempre con aliados, nunca solo. La única vez que se tiró solo, como dicen, al charco, fue obviamente en la guerra hispanoamericana, porque tenía todas las de ganar. Pero de ahí en adelante, busque guerra por guerra y me dice. Mire qué fácil. Inclusive la guerra de Corea, pero como dije, no voy a hablar de eso. Y la guerra de Vietnam, pues también, inclusive la guerra de Vietnam. Tenía usted otros países involucrados apoyando a Estados Unidos en el conflicto de Vietnam, que no era la OTAN, pero son países relacionados con la OTAN o en la OTAN. Pues bien, no es que la OTAN no funcione para Estados Unidos y gaste demasiado dinero, es que la OTAN, en la primera guerra del Golfo, con Kuwait, en la guerra obviamente que declararon a Saddam Hussein, donde lo sacaron del poder, ahí obviamente estuvo operativa la OTAN una vez más. En la guerra de Afganistán tenías a la OTAN apoyando a Estados Unidos. No era Estados Unidos a la OTAN, o no es así. Dígame, vamos. ¿Quién estaba apoyando en esa guerra? Estados Unidos estaba apoyando a los países europeos y a los países de la OTAN en esa guerra donde Estados Unidos fue el invasor. Elemental, claro que no. Así que usted tiene que darse cuenta cuál es el uso que tiene precisamente la OTAN para Estados Unidos. Por eso la sostiene, elemental. Porque si se sale de ella y la elimina, entonces en el futuro, con las neuronas, Trump despierta durmiente. En el futuro, ninguno de esos países le va a dar apoyo, ni siquiera a los británicos, a los Estados Unidos, cuando entre un conflicto mayor, cuando tenga una guerra con China, si la tiene, o si algún día realmente tiene un problema grave con la Federación Rusa o con cualquier otro enemigo que surja. Por ejemplo, Irán. Estamos bien lejos de Irán. Los países de la OTAN están más cerca. Elemental. O sea, tenemos que empezar a entender cómo se mueve la geopolítica, cómo es que las estrategias se mueven a nivel del plano militar y estratégico, porque no es así que la política, los políticos dicen babosada. Los políticos no saben un pepino angolo de estas situaciones. Bueno, hay políticos que sí saben, ¿no? Eisenhower sabía, obviamente, sabía del esquema militar, sabía de las estrategias militares, inclusive el mismo Kennedy. O sea, ha habido gente que ha tenido, ¿no?, un trasfondo militar que le ayuda para entender un poco más el panorama. Y otros que tienen un profundo bagaje a nivel de política internacional. Pero hay otros que lo que saben es ganar dinero y hacer billetes. Y le dicen, pues, lo que parece que suena, el populismo. Y el populismo busca la definición y busca las cosas que estén implicadas en el populismo. Con esto, no estoy defendiendo a Biden en ningún momento. Biden dice que se va a mantener con la OTAN. Que no me interesa, pobre hombre, para mí ya dio lo que tenía. Hay que buscar otra cabeza en ese Partido Demócrata y para los Estados Unidos. De la misma manera que tampoco apoyo a Trump, porque dice muchas cosas y pocas cosas realmente tienen verdadero sentido al analizarse profundamente, ¿no?, y buscar los elementos. Tampoco es un tipo que es de mi agrado, ni Biden ni Trump. He dicho y sostengo por enésima vez que hace falta un nuevo liderato joven en los Estados Unidos. Y obviamente a los puertorriqueños acá, como territorio no incorporado de los Estados Unidos, nos tiene que importar muchísimo quién esté en Casablanca y qué información tenga sobre Puerto Rico y qué intenciones tenga con Puerto Rico. ¿Sabe lo que quiero decir, verdad? Si no lo sabe, está perdido en la noria. ¿Qué intenciones tiene con Puerto Rico y qué opinión tiene los puertorriqueños? Yo a veces encuentro puertorriqueños que opinan tan mal y tan mal de sí mismos y de su isla, que obviamente dan asco saber que ni siquiera se llaman puertorriqueños. Y conozco otros que prefieren nunca hablar español, aunque se criaron hablando español, porque se creen inferiores. Conozco todo ese tipo de estupideces y de enanos mentales. Claro que hay enanos mentales. Solamente hay enanos porque son chiquitos de estatura, hay enanos mentales y esos son los peores de todos. Bueno, así que la situación, lógicamente, de este discurso de Trump preocupa a toda la OTAN, a toda Europa, preocupa a todos los países que están aquí implicados, 31 países y próximamente, incluyéndose Suecia, ahí pues serán 32. Así que es una gran alianza militar enorme que tú no puedes desperdiciar. Porque en el momento en que tú entres en un conflicto, como ha pasado en el pasado, y vuelvo a recalcar eso, vas a necesitar el apoyo de esos aliados.
Como, por ejemplo, que te den municiones cuando ya no tengas, que te puedan enviar tropas, que te puedan ayudar, que te puedan enviar medicamentos, que puedan mantener la línea de abastecimientos elementales básicos. Nadie puede pelear una guerra solo actualmente, y menos si quieres pelear lejos de tu frontera. Por eso China no se expande en guerra porque no tiene fuera de China ninguna organización que le permita a China imponerse militarmente si lo quisiera. Cosa que no ha hecho, aunque está, ya usted sabe, ya tiene allá una base en África y quiere poner otra segunda base en la costa atlántica de África, China. Así que el mundo sigue cambiando y tenemos que despertar durmientes. Esto no es meramente la politiquería y la demagogia de los políticos, sean presidenciales o candidatos presidenciales, o el presidente o el que esté allá en Estados Unidos, llámese como se llame, o sea el partido que sea, como acá en la política chiquita del patio, perdidos acá en la noria, a ver qué funciona o no. Dicho todo eso, otra cosa que quiero mencionar que creo que es importante, usted sabe que ya está próximamente a comenzar la ofensiva terrestre en Rafah, ¿no? La última ciudad que queda al sur de Gaza, junto precisamente allí a la frontera fortificada con Egipto, donde regularmente en esa ciudad viven 300.000 personas. Actualmente tiene 1.5 millones de palestinos allí que han tenido que ser refugiados, han tenido que llegar hasta el sur. Se supone que las tropas israelitas iban a sacar parte de esa gente y le van a llevar hacia el norte, que ya había sido desmilitarizado porque se había supuestamente eliminado a las milicias de Hamas, y que iban a transportar, no sé cómo van a transportar tanta gente, son un cuento chino, allá que se quiera creer ese paquete, que van a transportar a todo ese montón de gente, cientos de miles, más de 1 millón de personas allá, antes de comenzar su operación para arrasar Rafah. Las Naciones Unidas, la OMS, los países amigos de Israel, los países aliados de Israel, los países enemistados con Israel, Tutilimundi, en este planeta, le ha dicho, no hagan lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer no es únicamente una crisis humanitaria, es realmente un genocidio. O sea, sabe que toda esa gente está ahí amontonada, la mayoría hombres desarmados, niños y mujeres, que entre ellos, oiga bien, estimación es que entre cada 2.000 palestinos es que hay un miembro de Hamas. ¿Entendió? Póngalo en el switch. Entre cada 2.000 palestinos hay un miembro de Hamas ahí metido, infiltrado, ¿no? Probablemente tal vez cubierto o apoyado por los que están alrededor. Pero entonces usted, para matar a ese, tiene que matar todo lo que está alrededor, o no es así. Así que vamos a despertar esta situación. Luego la situación en Cisjordania, según las noticias que están llegando, está empeorando cada momento, ¿no? Se está radicalizando Cisjordania, y obviamente los palestinos y los colonos allá, judíos y la policía y el ejército de Israel, obviamente están teniendo combates y choques armados, disparos. Ha habido arrestos, muertes continuamente en los últimos meses, desde el 7 de octubre hasta este momento. El presidente, por ejemplo, ¿no?, de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, sigue dando la alerta en el mundo. Inclusive Mohamed Abbas le pidió a Hamas que llegara a un acuerdo de paz, un tratado de alto al fuego con Israel para soltar a los rehenes y para que cesara el ataque sobre Rafah, o lo que se va a desatar sobre Rafah. Hasta Mohamed Abbas lo dice. Pero por otro lado, Mohamed Abbas también dice, la cosa se está convirtiendo insostenible acá en la región de Cisjordania, donde está la mayor parte de los palestinos dentro del territorio de Israel. Así que la cosa se sigue calentando. Aparte de eso, para ir terminando esta noche, ¿no?, dentro de posando aquí, dentro de esta exposición que hemos hecho acá brevemente, de esta mirada al mundo, ligeramente, ¿no?, de forma somera, precisamente este pasado domingo, 11 de febrero, se celebró los 45 años de la Revolución Islámica allá en Irán, en 1979, ¿se acuerda usted? 11 de febrero de 1979, la Revolución Islámica de la Ayatollah Khomeini, 45 años desde esto, ¿no? Y en la Plaza Azadi, que es allá en Teherán, en la capital de Irán, pues se mostraron un sinnúmero de armamentos, entre ellos misiles balísticos de medio alcance, misiles balísticos de largo alcance, que se le puede adaptar una ojiva nuclear en cualquier momento, lo que obviamente estaría al alcance de Irán, de poder disparar desde su territorio contra cualquier país de Occidente, me explico, contra cualquier país europeo, contra Israel, e incluso los misiles de largo alcance, que serían ICBM, ¿no?, intercontinentales, contra los Estados Unidos. Lo que no se presentó y lo que todavía no se sabe, porque alegadamente la inteligencia
de los países aliados, que incluye a Israel también, no ha podido determinar, como hemos hablado tantas veces aquí, es que si ya ellos cuentan con la tecnología y con las armas nucleares que puedan ser puestas en esas cabezas de cohetes, ¿no? En esas ojivas nucleares, ¿no? Que serían nucleares. Hasta el momento eso no lo tienen. Tienen el propulsor, es decir, tienen el rifle, tienen la pistola, lo que no tienen es la bala. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a allá, y eso es también una bomba de tiempo que aquí tantísimas veces hemos mencionado y que hay que ver, ¿no? Si Israel finalmente lleva a cabo, ¿no?, sus amenazas de ejecutar un ataque preventivo contra Irán, tratando de evitar que se puedan usar estas armas nucleares o que estén accesibles a sus fuerzas armadas, o si Irán sorprende y lleva a cabo un ataque devastador contra Israel usando este tipo de armamento, cosa que sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No le quepa duda a nadie. Quien utilice las armas nucleares estará provocando la Tercera Guerra Mundial. Eso no tiene discusión, ni límite, ni tal vez, a lo mejor, quién sabe, no. Quien use las armas nucleares en algún conflicto, en algún momento, durante este siglo o cuando sea, va a provocar la Tercera Guerra Mundial irremediablemente. Así que vamos a ver qué cosas se van a hacer, qué medios se pueden utilizar para evitarlo, cómo se puede negociar para que esto no suceda, cómo se pueden limar asperezas, cómo se puede llegar a la diplomacia, cómo se pueden tolerar los países, cómo las religiones pueden convivir, cómo los sistemas políticos pueden, soportarse, cómo las economías pueden sostenerse. Son tantísimas cosas muy complicadas las que aquí se impactan de un lado y del otro para tratar de llevar a cabo un mundo que tenga futuro, ¿no? Que podamos aspirar a esa utopía maravillosa de la tecnología avanzada, de los viajes al espacio y de que la cura de las enfermedades y el bla 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 de lo que usted quiera para que se sienta feliz, que sea bucólico. Pero todo lo que usted ve, y dígame si eso no es así, son todos los intentos por hacer la distopía, por hacer de este un mundo en destrucción, un mundo en decadencia, un mundo enfermo, un mundo que muere. No solo la naturaleza que se está muriendo, y lo dije al principio del programa, el que entró ahora, pues usted va, cuando esto quede como video, lo vuelve a ver desde el principio, sino no únicamente destruir la naturaleza, sino destruirnos a nosotros mismos. Es difícil, pero es una realidad que estamos enfrentando los seres humanos del planeta Tierra, y es algo que yo no sé. Uno se pregunta el porqué del porqué y dónde está, ¿no?, la conciencia, el sentido común, la empatía, dónde está realmente el conocimiento, la sabiduría, dónde se le fue a toda esa gente, que incluye desde religiosos que llaman al fin del mundo, desde religiosos que llaman al yihad, desde religiosos que llaman a cruzada, desde esos mismos que tanto hablan y por otro lado hacen otra cosa, la hipocresía humana tal cual es, sean políticos, militares, religiosos, sean empresarios, todo el mundo está lamentablemente entremezclado y nadie hace nada realmente por subirnos la esperanza de este mundo y podernos darnos un camino hacia el futuro. Es triste, pero hay que enfrentarlos todos los días y uno tiene que estar preparado, ¿no?, para lo que venga. Ya la lengua se me puso pesada y mismo tengo que tomar agua rapidito. Así que, mis amigos, recuerden, antes que todo, o antes después de todo, mejor dicho, porque ya hemos hablado demasiado. Vamos a estar próximamente en Ponce, sí, no tengo la fecha, pero ya mismo me dan la fecha, así que tal vez el viernes decimos cuando estamos en Ponce, para mis amigos del área sur de Puerto Rico, que tantísimas veces me piden, vengan para acá, ustedes van a Isabela, están en el área metropolitana, ¿y Ponce cuándo? Ponce es Ponce, bueno, sí, ellos dicen que el resto es parking, eso dicen mis primos, pues bueno, vamos a ver. Por otro lado, este viernes estaremos a las 8 de la noche con el ingeniero Orlando Pla, en La Otra Realidad, vía telefónica como siempre. Les agradecemos a ustedes estén aquí conmigo, que me soporten un rato. Como he dicho siempre, no tiene que opinar como yo ni pensar como yo, verifique los datos, vaya a las fuentes de información y póngase al día de lo que está aconteciendo. No creen rumores, vea más allá de lo aparente. Y eso es bien, bien importante, mis amigos. Y agradecerle a todos los que estuvieron allá con nosotros en Isabela, a las cientos de personas que estuvieron allá con nosotros, que no cabían, obviamente, allá en Boricua. Gracias por ese apoyo y a los tantos más que siempre van a mis convocatorias. Un abrazo, y ustedes saben cómo es la calidad y el nivel de discusión que allí presentamos para todos ustedes. El diálogo, preguntas, respuestas y la evidencia fílmica que se presenta. Gracias como siempre, y te lo digo una vez más. Sayonara. Ojo visor, oído en tierra. Si llegaste ahora, mira el video al comenzar. Hasta el viernes. Se me cuida mucho.